Una de mis parábolas favoritas es la de Mateo 18:21. En esta nos cuentan lo siguiente. Uno de los discípulos le pregunta a Yeshua, ¿cuántas veces debo perdonar? Y la respuesta que él da es una respuesta muy típica de mentalidad hebrea, que es contar una historia. La historia nos cuenta lo siguiente. La parábola comienza de la siguiente manera. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Cada vez que Yeshua utiliza esta expresión, por lo cual el reino de los cielos es semejante, es porque Él nos va a dar una verdad espiritual. ¿Quién es este rey? Este rey es Elohim. Uno de sus siervos le debía muchísimo dinero al rey. El rey lo llama a juicio y cuando es confrontado ante esa tremenda deuda, este hombre pide misericordia, misericordia. El rey es conmovido y accede y le perdona toda la deuda. Luego de eso, este hombre va caminando por la calle y se acerca a uno de sus consiervos que le debía un poquito de dinero. Pero él no tiene misericordia y le dice, debes pagarme lo que debes. Págame lo que debes. Como el hombre no tiene cómo pagarlo, lo echa a la cárcel. Los otros siervos le comentan de esta situación al rey y el rey se enfurece y manda juicio sobre este hombre. De hecho, les dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Luego, al final, en el 35 nos dice, así también mi Padre Celestial, nos queda claro que el Rey es el Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. Bienvenido a este canal, Elishad. Hablemos un poco acerca de esta parábola. Es claro que el rey es Elohim mismo, el Padre Celestial. ¿Quién es el siervo que tenía esa deuda tan grande que no podía ser perdonada? Tú. Bueno, yo. Bueno, todos nosotros. Cada uno de nosotros somos ese siervo, puesto que le debíamos a Elohim todo, la vida misma, porque la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Elohim? Nos perdonó a través del sacrificio de Yeshua, su muerte y resurrección. Ahora podemos ser salvos. ¿Qué significa eso? Somos injertados en el olivo, que es Israel. Nuestras deudas son perdonadas. No porque sí, sino porque nuestra fe en los méritos del sacrificio de Yeshua nos perdonan y nos libertan. Ahora, ¿quién es el consiervo? Es nuestro hermano, es nuestro prójimo, cualquier otra persona que nos deba algo. ¿Qué ofensa tan grande nos puede hacer alguno de nuestros prójimos que pueda compararse a todo lo que nosotros hemos hecho ofendiendo a nuestro Creador? No hay tal cosa. No hay una ofensa tan grave que se nos pueda hacer que no se compare con lo que Yeshua tuvo que vivir y con lo que el Padre nos ha perdonado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Es justo que este hombre le haya pedido que le pagaran las pocas monedas que le debían, siendo que el rey le había perdonado esa tremenda y millonaria deuda? Antes que lo respondas, medítalo un segundo, porque la respuesta te va a sorprender. La verdad es que sí es justo. ¿Cómo? Claro, piénsalo. Este hombre tenía todo el derecho de reclamar, porque es cierto, le debían ese dinero. No era una mentira, no es una falsedad. Sí es justo cobrar esa deuda, pero la pregunta ¿es correcto? Ahí es donde entramos en conflicto. ¿Cómo entendemos esto? Claro, este hombre tenía todo el derecho de cobrar la deuda, pero no es correcto hacerlo. Todos entendemos que si te acaban de perdonar una deuda tan grande, tú deberías aplicar la misma misericordia. Por eso es que Yeshua cita a Oseas cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio. Estamos en este mes de Teshuvá, este mes de arrepentimiento, preparándonos para las fiestas que se vienen, para Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En este tiempo quiero hacerte el siguiente desafío. Hay muchas personas que te deben pocas monedas. Hay personas que te han herido, hay personas que te han dañado. Hay personas que han hecho el mal en contra tuya. También lo han hecho en contra mía. Y a nosotros, en nuestra debilidad, nos cuesta perdonar. Es cierto, pero debemos hacerlo de todo corazón.
debemos perdonar las pequeñas deudas, porque ¿con qué moral nos vamos a presentar después delante del Padre a orar, a pedirle algo, si es que Él ve que nosotros hemos actuado de esa manera? ¿Cómo entender esto? Aquí no hay ninguna contradicción. Debemos entender que la Torá funciona como las leyes. Toda ley tiene un espíritu. Hay un video que yo grabé donde profundizo en esto, el espíritu de la ley. Por ejemplo, siempre usamos en la pequeña manada el ejemplo de las leyes del tránsito. Las leyes del tránsito no existen para cobrarte multas. Las leyes del tránsito existen para preservar la vida. Por eso es que la ley nos hace libres. La ley nos da vida, porque ese es su propósito. Ahora, toda ley tiene un espíritu y toda ley se puede mal usar, mal interpretar. Toda ley puede ser manipulable. Por eso es que las leyes civiles, los códigos de nuestros países están llenos y llenos de cientos y miles de leyes, porque tú escribes una ley y alguien va a intentar manipularla o tergiversarla y tienes que escribir subleyes que regulen eso. Y cada vez los códigos legales se vuelven más complejos porque la gente no deja de intentar manipular la ley. En vez de darte cuenta que si tú guardas el espíritu de la ley, te haces un bien a ti mismo, le haces un bien a todos. Lo mismo ocurre con esto. Es cierto que este hombre tenía el derecho y era justo que él pidiera esa deuda, pero es justo en lo aparente. Si vas a la profundidad del espíritu de la ley, es una absoluta contradicción. En este estudio me gustaría profundizar la carta de Santiago. Primero quiero que te fijes en el saludo. Dice Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua, el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Este libro confirma lo que siempre se ha enseñado en las raíces hebreas, que Elohim dispersó a todas las tribus de toda la nación de Israel, las 12, para poder cosechar de entre todas las naciones a su pueblo. Y si tú eres parte del pueblo de Israel y estás en este proceso de restauración, a todos los que han estado siguiendo los videos que he subido en este canal, saben que estamos en este proceso de techuvá, de arrepentimiento, de volver, porque estamos preparándonos para las fiestas. Y mira lo que dice los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ojo con esto. ¿A quién considera hermano Santiago? A los que son de las 12 tribus dispersas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos tener gozo si es que estamos en una prueba? Bueno, aquí nos va a dar la respuesta, porque la prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dos cosas que quiero comentar de acá. Primero, en el cristianismo se nos dice que nadie puede guardar la ley, que querer guardar toda la ley, que querer ser perfecto delante de Elohim es vanidad, es vanagloria, es querer justificarte por tus propios méritos. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Acá acabamos de leer que dice que tengan la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales y completos. ¿Qué quiere decir con esto? De que si tú das todo tu esfuerzo de todo tu corazón por ser perfecto delante de Elohim, no perfecto porque no tengas errores, sino perfecto en cómo tú te esfuerzas en guardar la Torá, en guardar sus instrucciones, entonces eso es algo bueno delante de Él. Y lo segundo, en este proceso de este mes de Techuvá, te aseguro que te van a pasar cosas malas. Todos los años, de los 5 o 6 años que llevamos guardando Torá, cada vez que llega este mes, nos han pasado cosas malas, pruebas, conflictos familiares, situaciones difíciles, en fin, podríamos dar muchos ejemplos. Y estoy seguro que si tú estás haciendo el esfuerzo de guardar este mes de Techuvá, si tú estás leyendo el Salmo 27 todos los días, como hicimos la invitación unos Shabbat atrás, estás viviendo tiempos difíciles. Estoy seguro que no ha sido fácil para ti. Pero ¿qué dice la carta de Santiago? Mantente feliz, mantente feliz cuando te encuentres en distintas pruebas. Déjame conectar otro versículo. Porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. Y si no, considérate bastardo. Si estás pasándolo mal, algo bueno tiene Elohim contigo. Más adelante, en la carta, en el versículo 12, nos va a hablar de que mantengámonos firmes. Mira lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim
ha prometido a los que le aman. Mantente firme. En este tiempo la tentación va a aumentar. Mantente firme contra la tentación, porque hay una buena recompensa. Ahora, no lo hagas por la recompensa, porque la recompensa viene para los que lo aman. Hazlo porque lo amas, ¿no es cierto? Nadie, por ejemplo, lucha contra la infidelidad porque quiere vencer la infidelidad. Uno lucha contra la infidelidad porque ama a su pareja y no te ves a ti mismo, eres incapaz de serle infiel por el inmenso amor que tienes por la pareja que Elohim te dio, tu esposo o tu esposa. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo más adelante? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim. Ojo con eso, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Elohim es vida. Ceder a nuestra concupiscencia nos conduce a la muerte. Entonces, es muy importante que nos mantengamos firmes en este mes de Teshuvá. Y no solo en este mes de Teshuvá, siempre. Ahora, permíteme dar 2 pasos atrás para hacer la conexión entre esta parábola y lo que estamos leyendo de Santiago. ¿De qué manera podemos mantenernos firmes a la tentación? ¿De qué manera seguimos adelante cuando nos enfrentamos a una prueba? Cuando somos libres. Y ese concepto va a tomar mucho sentido más adelante en Santiago. La parábola nos habla acerca del perdón y el perdón nos liberta. El pecado es como una cadena. Por ejemplo, si tú dices una mentira, tienes el primer eslabón de la cadena. Si dices una mentira, tienes que mentir de nuevo para encubrir tu primera mentira. 2 mentiras, ya son 2 eslabones de la cadena. Luego tienes que mentir 2 veces para cubrir cada una de esas mentiras. Ya tienes 4. Luego 4 mentiras para cubrir esas 4, son 8, más 8, 16, y así exponencialmente hasta que tu vida entera se transforma en una mentira que te envuelve y dejas de ser libre. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a hablar, tienes que pensar: hoy no puedo decir nada que vaya a revelar ninguna de las mentiras que están a mi alrededor. Y ese es el grave error de quienes no entienden la Torá, porque piensan que guardar las leyes del Creador es esclavizarte, es estar bajo esclavitud, bajo yugo. Y es todo lo contrario. Obedecer las leyes nos dan libertad. Por ejemplo, hay una ley que dice no matarás. Y no eres esclavo de eso. Al contrario, obedecer esa ley te hace libre. Puedes hablar con toda libertad, porque nunca tienes miedo de que nadie te sorprenda en una mentira, porque tú no las dices. Tú sí es sí, tú no es no. ¿De qué manera rompemos las cadenas de pecado? Es a través del perdón. Elohim ya hizo su parte. Él ya nos perdonó. Ya esas cadenas se han roto. Ahora nos toca a nosotros. Debemos perdonar. Inclusive a veces debemos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos seguimos creciendo porque no nos hemos perdonado de lo que hicimos. Pero en este video me quiero enfocar en perdona a esa persona. Elohim te está hablando y te está diciendo que hay una persona en tu vida que tú debes perdonar. Perdónalo. Deja ir esa situación. No sigas esclavizado, no sigas atado a una situación de tu pasado. Perdona. A lo mejor esa persona ni siquiera está. No importa. Toma la decisión en tu interior de perdonar para ser libre de esa atadura. Déjame profundizar un poco más en cómo guardar la Torá, cómo guardar las leyes del Creador nos da libertad, al contrario de lo que nos han dicho que son un yugo o una carga. Me gustaría que escuches cuidadosamente los versículos 16 al 18. Dice: amados hermanos míos, no erréis. O sea, no te equivoques en relación a esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, todo lo que es bueno viene del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién entregó las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento? El Padre. Sabemos que el Padre le entregó las leyes a Moshe para que las registrara, a Moisés, y quedaron guardadas en la Torá. ¿Por qué el Hijo vendría a anular eso? ¿Por qué el Hijo vendría a cambiarlo? Porque todo lo que viene del Padre es bueno.
y no hay sombra de variación, no hay mudanza. Lo que Yeshua hizo fue darles un cumplimiento perfecto, fue poder transmitirnos el espíritu detrás de esa ley. Y por eso es tan importante que entendamos lo que nos dice los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Últimamente, el mundo cristiano ha estado bastante alterado por las raíces hebreas. Se sienten bastante amenazados, pero aquí hay una parte clave. El pueblo cristiano es oidor de la palabra. La escuchan, pero la escuchan y piensan, yo no tengo que hacer eso, porque yo soy cristiano y no judío. Yo soy cristiano y no israelita. Eso no es para mí. Pero Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo, tú tienes que oír la palabra y tienes que hacerlo, porque eres parte del pueblo de Elohim. Eres de lo que nace por la voluntad de la palabra como primicia de una nueva criatura. No podemos pensar que esto no es para nosotros. Entonces sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. O sea, la Torah, las leyes de Dios son un espejo. Te muestran cuál es tu condición espiritual. Tú puedes verte frente a las leyes de Dios y decir, me faltan esto, me falta esto, me falta esto. Estoy sucio aquí, aquí y acá. ¿Pero para qué es eso? Para que te limpies, para que cambies tu vida. Y luego, ¿qué pasa con el que es oidor pero no hacedor? Se le olvida todo eso y se siente cómodo como está. Sigue diciéndonos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cómo define Santiago la ley? Como perfecta. La de la libertad, y acá es donde hacemos una conexión. Mucha gente lee este versículo y dicen, no se refiere a las leyes del Antiguo Testamento, se refiere a la ley de la libertad que es perfecta. Pero acabamos de ver cómo toda la ley de la que nos da libertad. Porque la ley nos habla del perdón, nos habla de misericordia, nos habla de cómo restituir y nos dice cómo es que no debemos pecar. Porque al pecar somos esclavos, pero si nos mantenemos en obediencia, somos libres. Por eso es que la perfecta ley es una ley de libertad. Y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te fijas cómo para Santiago es tan claro que el que guarda la perfecta ley de la libertad es el que obedece, es el que hace y no solamente oye? Tú no puedes decir, bueno, en los 10 mandamientos dice que hay que guardar el Shabbat, pero yo no lo hago. Bueno, el Levíticos dice que hay que dejar de comer alimentos impuros, pero yo no lo hago. El Levítico 23 dice que debo guardar la fiesta del Creador, pero yo no lo hago. ¿Te fijas lo contradictorio que eso suena? Y puedes añadirle un pero es que. No pongas un pero. Sé obediente a la palabra. Yo sé que este video lo están viendo dos tipos de personas. Recién le estuve hablando a los que no guardan Torah, a los que todavía no han entendido que deben obedecer toda la instrucción del Creador, de Génesis a Apocalipsis, porque toda es perfecta y no hay contradicción en ella. Pero también quiero hablarle al otro grupo de personas, a los que sí lo hacen, a los que sí guardan la Torah, a los que sí tienen el testimonio de Yeshua y obedecen sus mandamientos. Déjame decirte algo, la ley de la libertad vuelve a aparecer mencionada en el texto. Santiago 2, 12 al 13 nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros, que amamos a Yeshua y obedecemos sus mandamientos, seremos juzgados. ¿Por cuál ley? La de la libertad. Entendemos que está hablando de toda la Torah. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y acá podemos ver la conexión con la parábola antes mencionada. La misericordia vence sobre el juicio. Y se te va a juzgar sin misericordia si tú no has tenido misericordia. Por lo tanto, si tú estás guardando la Torah de Elohim, ten misericordia de tu prójimo. Ten misericordia del que todavía no lo hace. Perdona, no te amarres, no te ofendas. Ten paciencia. Ojo con esto. Tenle paciencia a esa persona que todavía no lo entiende, que todavía está en un proceso que Elohim está
obrando. Deja que sea el Padre que se encargue de tu hermano. Muchos de los que estamos en Raíces Hebreas estamos tan preocupados por esos familiares que aún no entienden. De hecho, en la pequeña manada estamos en campaña de oración por ellos y tratamos de que siempre, en cualquier minuto, las 24 horas del día, haya alguien que esté orando por este motivo. Pero es muy importante que entendamos esto. Debemos dejar que sea el Padre el que haga la obra. No podemos presionar. Elohim debe obrar. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Con misericordia. Que no se nos olvide que nosotros estuvimos ahí. Que también nosotros estuvimos sin ley, sin Torah. Que hicimos cosas que ahora sabemos que son aborrecibles. Por lo tanto, tengamos misericordia de quienes aún están en esa condición. Ojo, seamos firmes, prediquemos, no cedamos, mantengámonos. ¿Recuerdas que leíamos eso? Mantente en obediencia, no cedas a la tentación, pero tampoco seas una persona que quiera imponer a otros lo que de gracia hemos recibido. Bueno, mi amado hermano o amada hermana, espero que este video te haya sido de mucha edificación, preparándonos para las fiestas que se vienen. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishav. Elishav significa que el tiempo en que Elohim restaura todas las cosas ha llegado. Te voy a estar dejando un video en la descripción por si tú no sabes cuál es tu identidad como Israel para que lo veas. Si ya lo viste, podrías compartirlo con alguien y ayuda mucho que le des me gusta al video, lo compartas y te suscribas para que más personas puedan acceder a este contenido. Pero no basta con hacer eso. Tú debes hacerte responsable de predicar el Evangelio, porque compartir videos no es a lo que hemos sido llamados, sino que a predicar y a extender el reino de nuestro Mesías Yeshua y que su nombre sea exaltado. Bueno, nos vemos entonces el próximo Shabbat. Shalom.